El agua. Los tipos del agua. Los tipos del agua son líquido, sólido y vaporizado. Los lugares del agua son en los lagos, los ríos y las aguas subterráneas. Los estados. Ahí, espera. Venga. El agua. A ver, yo no me acuerdo de nada. El agua es importante para las personas porque debemos beber mucha agua para no morirnos. También es importante para los animales y para las plantas. Las plantas, si no tienen agua, se marchitan y se mueren. Y al final, los animales, si no beben agua y no están limpios, pues no pueden hacer nada. Clases del agua hay dulce y salada. Los dulces en agua subterránea, lagos y ríos. Las saladas solo en los mares. Lugares. Los estados son líquido, gaseoso y sólido. El ciclo del agua, la primera parte es que el agua de los mares se vaporiza, luego se convierte en una nube, llueve y al final va en lagos, ríos y todas esas cosas. Y malgastar el agua es cuando no debe quedar el grifo abierto porque te da la gana, ciego, o cuando te dejan algo encendido y eso. El agua es muy importante para la vida. Los seres humanos, si no tenemos agua, no podemos vivir. Las personas necesitamos el agua para asearnos, para hacer la comida, para beber agua, muchas cosas más. Los animales para beber agua y para mantenerse limpios. Las plantas necesitan el agua porque si no se marchitan y acaban muriendo. Hay dos clases, agua dulce y agua salada. El agua dulce está en muy pocos sitios y el agua salada está en muchas partes del mundo. Los lugares de donde está el agua dulce están en ríos y lagos, también está debajo de la tierra y en los polos que hay agua congelada y es dulce. El estado del agua. Hay tres estados del agua: líquido, sólido y gaseoso. Líquido está en ríos, lagos, mares, sólido cubierto de hielo, la nieve y el estado gaseoso es como un vapor de agua. El ciclo empieza el agua del mar, se evapora y hace una nube. Y después con esas nubes, cuando se juntan muchas, empieza a llover. Y después cae el río y el lago y vuelve otra vez al mar. Y eso pasa muchas veces. Y no debemos malgastar el agua porque es muy importante, ya aquí en España hay muy poca agua en Murcia. El agua. El agua es importante para las personas, los animales y las plantas. Las personas sin agua no podríamos vivir. Los animales sin agua si no beben y están limpios no pueden hacer nada. Y las plantas si no tienen agua se marchitan y acaban muriendo. Las clases de agua son dulce y salada.
los lugares que se encuentran en el mar, ríos y lagos. Los estados son sólido, gaseoso y líquido. El ciclo del agua está en el mar el agua, se evapora, sube, se forma una nube, llueve y los lagos y ríos se la llevan hacia los mares y océanos y así va. Y para no malgastar, que cuando te estés lavando, que mientras que te enjabonas, que cierra el grifo, mientras que te echas la pasta, que lo cierres y muchas cosas más. El agua, las personas necesitan agua para vivir y cocinar y para ducharse. Los animales necesitan agua para beber y limpiarse. Y las plantas, si no tienen agua, se marchitan y se mueren. Y los lugares del agua. Cuando el agua está en el mar, los rayos del sol se evapora el agua. Evapora el agua. Y entonces el agua forma las nubes. Y en las nubes, cuando está lloviendo, puede caer granizo o lluvia o nieve. También, como en el pico de la montaña hace mucho frío, se congela el agua y cuando se descongela forman ríos y luego va hacia el mar. Eso es el ciclo del agua. Ya me he enseñado. ¿Qué? Esto se lo he enseñado. Pero habla de el agua. El agua, la gente sin agua no podría vivir. Los animales sin agua no se puede ni lavar ni beber. Las plantas, si no tienen agua, se marchitan y se mueren. El agua es líquida, puede estar líquida, se evapora o se congela. Hay dos tipos de agua, salada y dulce. Hay tres estados del agua: líquido, sólido y gaseoso. Líquido es el agua del grifo. Sólido es cuando se congela el agua. Gaseoso cuando se convierte en vapor. El ciclo del agua. Cuando el agua se calienta, sale el vapor, forma nubes y las nubes sueltan el agua. Se llega a los ríos y los ríos se lo devuelven al mar y océano. Y cuando te estés lavando los dientes, que se encierra el agua cuando te eches la pasta. ¿Ya? El agua es muy importante para vivir. Las personas necesitamos el agua para beber, cocinar y lavarse. Las plantas, los animales necesitan el agua para beber y limpiarse. Las plantas necesitan el agua para... Las plantas si no tienen agua se marchitan y se mueren. La importancia. Es importante tener agua para los seres vivos. De los seres vivos me refiero a las personas y a los animales. Los animales la necesitan para beber y para mantenerse limpios. Y las plantas la necesitan
para que las plantas necesitan, porque si no las regamos se marchitan y acaban muriendo. Las clases. Las clases son, está la salada y la dulce, los lugares, los ríos, los mares, las fuentes y muchas más cosas. Los estados son líquidos, líquido, sólido y gaseoso. El ciclo del agua. Primero el agua está en el mar y después cuando hace calor se van para arriba y de arriba se van para las nubes y de las nubes cae el agua. Después de las nubes cae a la tierra y de la tierra se va otra vez al mar. Después la malgasta. No se puede malgastar el agua porque es importante para todo. Por ejemplo, cuando nos estemos echando la pasta, no nos dejemos el grifo abierto. Y cuando estemos lavándonos las manos hay que cerrar el grifo. El agua. El agua del mar se calienta por el sol y pasa a la atmósfera y se convierte en gotas pequeñas que se transforman en nubes. Y eso cae en forma de hielo, de nieve y de granizo. Y se derrite por el calor y los ríos y los lagos pasan al mar. La importancia del agua es importante para los seres vivos porque así no nos podemos morir y así podemos, no nos deshidratamos. Y sin agua, si nos deshidratamos. Y si bebemos mucha agua, no nos deshidratamos. Y por ejemplo, cuando tú eres, por ejemplo, cuando tienes 7 años tienes que beber 1 litro y cuando ya te haces muy mayor tienes que beber muchos litros. Y hay clases de agua salada y de agua dulce. De agua salada hay en mares y océanos, y de agua dulce son en los ríos, en las lagunas y en los lagos. Los estados del agua son líquido, gaseoso y sólido. El ciclo del agua. Cuando el agua está en un océano o en un mar, se evapora a la atmósfera y luego se forma una nube y llueve. Y después de cuando llueve, bueno, no me acuerdo. El del agua. Para no malgastar el agua, cuando nos estábamos lavando los dientes, tenemos que cerrar el grifo. Y cuando vamos a enjuagarnos, tenemos que cerrar el grifo y luego cuando ya lo vayamos a utilizar, abrir y no abrirlo tanto y no ponerlo a tope. Los animales necesitan el agua para beber y para bañarse. Y las plantas necesitan el agua porque si no se marchitan y ya está. El agua. El agua la necesitan los humanos porque si no se mueren. También los animales y también las plantas porque
porque si no se marchita y se muere. Clases: dulce y salada. Lugares como ríos, mares y muchas más cosas. Estados: agua, sólido, líquido y gaseoso. Líquido es los mares y los ríos. Gaseoso son como las nubes. Y sólido son el hielo. El ciclo. El ciclo es el sol calienta el agua y luego del agua sube gaseoso, que se forman las nubes. Y las nubes tiran granizo, lluvias de agua, hay gotas de agua, nieve, y luego la nieve se derrite, va hacia la tierra y de la tierra va al mar y empieza otra vez el ciclo. Malgastar el agua. Cuando te estés duchando, cierra el grifo y te enjuagas antes. Luego te duchas, y cierra el grifo antes de lavarte las manos. Para no malgastar el agua. No duchando con el agua abierta, no cepillando con el agua abierta, no lavando las manos con el agua abierta. Cuando estamos en la cocina, tampoco lavando. Cuando estamos haciendo jabón los platos, dejando el agua abierta. El ciclo del agua. El agua se evapora por el calor del sol y después pasa a la atmósfera. Y las nubes que caen en gotas de agua. Y después caen en forma de nieve o de lluvia. Y después se derriten con el calor del sol. Y después lleva por los ríos el agua por otra vez al mar. ¿Digo? Para malgastar agua, para no malgastar, pues no tenemos que dejar de mucho tiempo el grifo abierto y la ducha siempre encendida, de que eso malgasta agua. Cuando dejamos el grifo abierto, gasta 400 litros de agua y en los ríos, cuando los ríos conducen hasta los mares y también cuando va a una piscina y la está dejando hasta la noche, eso se gasta muchos litros y también y cuando estás lavándote los dientes, hay que cerrar siempre el grifo, si no gasta agua. Y también si te deja el comedor el agua abierta y vienen profesores y ya pues dice que un niño se ha dejado el grifo abierto. Ya está. El agua tiene muchos usos. Sirve para beber y quitarnos la sed. Sirve para cocinar, para regar las plantas, para lavarnos. Hay tres estados de agua: sólido, líquido y gaseoso. Sólido como por ejemplo la
nieve, líquido como el agua, gaseoso como el vapor. El agua puede ser dulce como la que bebemos, o la de los ríos, o salada como la de los mares. El agua sirve para muchas cosas, para ducharse y para cocinar. Los animales necesitan el agua para vivir, para limpiarse y para beber. Si las plantas no tuvieran agua, se marchitan. Las clases de agua son la dulce y la salada. Los estados son el líquido, el sólido y el gaseoso. El ciclo del agua es, si el agua está en el mar, con el calor del sol se evapora y pasa a la atmósfera. Se crean las nubes y cuando hace frío llueve. Y del agua que cae de las nubes pasa a los ríos y vuelve al mar. El uso del agua. El uso del agua, pues por ejemplo, si te duchas no tienes que tener el grifo abierto porque gastan agua. Te enjabones y mientras cierras el grifo. Y cuando te lo vas a quitar, lo enciendes otra vez. Las clases del agua. Las clases del agua son, agua salada que está en el mar y agua dulce, que es la que podemos beber. Los estados son líquido, sólido y evaporado. Ya está. El agua es importante para la vida. Sin el agua no podemos vivir. Los seres vivos no pueden vivir. Los estados del agua: líquido, gaseoso y sólido. Las clases: salada y dulce. El ciclo del agua. Empieza en el mar. Se evapora el agua, el sol evapora el agua, se forman las nubes, llueve o nieva, van a la montaña, se forman los ríos y acaba en el mar o lago.